Bienvenidos, estamos comenzando Agenda Económica, 8 de la mañana con 3 minutos. Con mucho ánimo partimos esta edición. Gracias por acompañarnos a esta hora en este día martes para revisar juntos las informaciones más importantes del día, martes 23. Estos son nuestros titulares, los temas más importantes del día de hoy. Los revisamos a continuación. Partiendo, por supuesto, por los coletazos que ha dejado la decisión de Huachipato de revertir la suspensión de operaciones que había implementado hace algunos meses atrás y que tenía en vilo a los trabajadores. Bueno, ahora el foco también se ha puesto en la decisión que adoptó la Comisión de Distorsiones, Antidistorsiones, que establece una sobretasa a la importación de bolas y barras de acero desde China. Ese gatillante del finalmente la resolución que ha adoptado Huachipato es lo que ahora está en el centro del debate, porque la discusión se plantea sobre si fue una decisión política o bien si fue una decisión eminentemente técnica, como debería corresponder a un caso de esta naturaleza. Y todo esto tiene que ver con las votaciones que emitieron la Fiscalía Nacional Económica y el Banco Central a través de sus representantes, quienes rechazaban la idea de aplicar esta sobretasa. Eso ha abierto toda una discusión. En el gobierno insisten que fue una decisión técnica basada en los antecedentes a la vista de la Comisión Antidistorsiones. Ya vamos a revisar en una nota el panorama en relación a este asunto. Y por otro lado, ayer la Cámara Chilena de la Construcción entregó un informe respecto a sus proyecciones para el rubro durante este año y sigue siendo un escenario negativo. Es más, la caída en la inversión para este año rondaría el 1,3% y es un escenario aún más negativo de lo que ya habían proyectado a comienzos de año. En este informe la Cámara insiste en que están en una situación muy delicada y que se han perdido cerca de 150.000 empleos respecto al potencial que podría tener el sector. Datos bien relevantes. Vamos a estar escuchando al presidente de la Cámara chilena en torno a este tema. Bueno, y por otro lado, el mes de marzo marcó un récord para la venta de autos eléctricos, cero emisiones en nuestro país. Si bien el volumen de venta sigue siendo muy menor respecto al total de vehículos que se transan en nuestro país, de todas maneras se marca una tendencia bien clara que se ha ido replicando en meses anteriores respecto al aumento en la penetración de este tipo de vehículos eléctricos o híbridos en el mercado nacional. De hecho, el crecimiento exhibió una magnitud, digamos, tan alta que se triplicó en marzo la venta de vehículos de este tipo respecto a marzo del año 2023. Ya les contamos más detalles también en minutos. Y por último, los planes de ENAMI para entrar a la explotación de litio en el marco de la Estrategia Nacional del Litio, bueno, están dando resultados bien importantes. Ya hubo resultados respecto a la convocatoria de esta empresa nacional para poder adquirir tecnología que le permita explotar los salares en los que tendrá preferencia ENAMI. Bueno, la convocatoria permitió atraer a cerca de 30 empresas internacionales principalmente que están interesadas en trabajar en conjunto con ENAMI, entre ellas algunas que son líderes en la minería global como Río Tinto o líderes también en el litio específicamente como la francesa Eramet. Ya les contamos más sobre este proceso y la evaluación que han hecho desde aquí. Veamos qué es lo que está pasando en los mercados. Cerramos nuestro resumen con los números del día. Así están partiendo las transacciones en la bolsa a nivel internacional a esta hora de la mañana, con repunte cercano al 2% en la bolsa de Hong Kong, con un crecimiento bien importante, igual que en el Nikkei japonés, que extienden así entonces ya por segundo día consecutivo las alzas bien fuertes en las bolsas asiáticas. Partieron con el ánimo en alto. Lo mismo se está viendo también en las bolsas europeas, donde el FTSE 100 de Londres, por ejemplo, está subiendo 0,37% y un salto mayor lo da el indicador paneuropeo del Eurostoxx, 1,01% de subida para estas plazas entonces en el viejo continente. ¿Qué es lo que pasó ayer en el mercado local? Bueno, vamos a revisar también cómo cerró ayer la Bolsa de Comercio de Santiago después del inicio de transacciones de la semana. Cerró en 6.374 puntos, en niveles bien similares a los que había cerrado el día viernes. De todas maneras, está en un terreno todavía de cierta incertidumbre la bolsa local. El cobre, por otra parte, se está cotizando en $4.42 la libra. Corrige a la baja su precio con el que había arrancado la semana, mientras el dólar ayer cerró en 953 pesos. La UF, por último, hoy tendrá un valor de 37.227 pesos.
Bien, vamos a revisar de inmediato entonces los coletazos, las reacciones que dejó la decisión de la Comisión Antidistorsiones de establecer una sobretasa a las bolas y barras de acero importadas desde China. Esto significa, en la práctica, darle la razón a aquellos que demandaban esta aplicación, fundamentalmente Huachipato y Molycop, empresas chilenas que acusaban una competencia desleal. Lo que ha llamado la atención, en todo caso, respecto a la resolución de la Comisión Antidistorsiones, es que las dos entidades técnicas que participan del proceso, la Fiscalía Nacional Económica y el Banco Central, estuvieron en el voto de minoría. No estaban de acuerdo porque no había antecedentes suficientes para justificar una medida antidumping. En otro ámbito, hoy día los trabajadores del sindicato de Huachipato se reunirán con el presidente Gabriel Boric y lo que buscan es que esta aplicación de sobretasas se prolongue por cerca de 5 años. Los detalles los vamos a revisar en la siguiente nota de Cristian Soto. Sonrisa por partida doble en Talcahuano, y es que además de la victoria de Huachipato sobre Iquique este fin de semana, después de largos meses que incluyeron protestas frente a la moneda, la siderúrgica Huachipato dio pie atrás con su plan de suspensión de operaciones luego de que se conociera que la Comisión Antidistorsiones aumentara la tasa al acero proveniente de China, cuyas empresas han sido acusadas de hacer dumping. En esta última evaluación, la Comisión propuso de forma provisoria estas tasas que han aparecido en la prensa. Ahora, ¿por qué es de forma provisoria? La razón de aquello es que esta comisión tiene que tomar una medida definitiva de aquí al 9 de septiembre y en nuestra institucionalidad está establecido que en la medida que exista cierta urgencia para la toma de definiciones, pueden existir estas medidas provisorias mientras se toma la decisión definitiva. La Comisión Antidistorsiones fijó en 24,9% las sobretasas en las importaciones de barras de acero China y 33,5% para las bolas de acero para molienda, medida que cumplió con las expectativas de Huachipato y Molycop. Desde la siderúrgica recalcan el hecho de que esta medida es temporal y exigirán que se implemente de forma definitiva. Volvimos en el fondo a aumentar los niveles de carga de nuestra siderúrgica, es decir, vamos a volver a comprar materia prima, hierro, caliza, carbón, vamos a subir los niveles de carga del alto horno y vamos a intentar restablecer muchos de los contratos que fuimos poniéndole término en este debido tiempo mientras no teníamos ninguna resolución de la Comisión. Los ejemplos internacionales muestran que las economías avanzadas que han logrado proteger la industria de las importaciones desleales instalan medidas de aproximadamente 5 años como un valor de referencia. El comunicado de la empresa dice que mientras se dé la tasa, nosotros estamos en condiciones de seguir compitiendo, pero con los niveles de dumping que se están dando en el mercado del acero a nivel internacional, se hace muy difícil hacer viable una empresa siderúrgica versus el embate chino. Nosotros, ¿cierto? Vamos a hacer sigue la investigación, pero nosotros queremos que se mantenga por 2 o 3 o 4 años. Por lo tanto, vamos a trabajar, por eso que no vamos a bajar los brazos a contar de ahora, ¿cierto? Lo que vamos a hacer, vamos a redoblar nuestros esfuerzos para que tengamos una definitiva, ¿cierto? Una salvaguardia definitiva de 4 a 5 años. Dentro de la comisión, la Fiscalía Nacional Económica y el Banco Central votaron en contra de aplicar las sobretasas, argumentando falta de antecedentes, mientras que los representantes de los ministerios votaron a favor de la salvaguardia. Además, especialistas indican que ahora es necesario que Huachipato tenga un plan para estabilizar la empresa en el mediano plazo. Se debe tener completa seguridad de que estamos actuando frente a distorsiones del mercado. Lo que no pasa en el caso del acero chino o del caso de Huachipato y su presentación frente a la Comisión de Antidistorsiones. La propia Comisión en el acta 436 declara no poseer la suficiente información y es por eso que el voto del representante de la FNE, el presidente de la Comisión y los representantes del Banco Central fueron en contra. Aquí el tema clave es la competitividad a mediano plazo de la empresa. Porque de alguna forma esto es temporal y por lo tanto la única forma de que esto genere mayor valor tanto para la empresa como para el país es que desde el punto de vista de la calidad de los productos, de los costos y de por ejemplo, la sostenibilidad ambiental, la empresa incremente su competitividad. La industria acerera chilena tendrá que esperar hasta septiembre para conocer una resolución definitiva. La que sí es favorable para Huachipato, la salvaguardia podría extenderse por más años.
Bien, 8:13, vamos a ir a otro tema. Ayer la Cámara Chilena de la Construcción entregó detalles de su proyección de actividad económica del sector para este año y la inversión esta vez caería aún más de lo que ya se había proyectado a comienzos de año. 1,3% de contracción en la inversión es de lo que está proyectando precisamente la Cámara de Chilena de la Construcción, que afirma que, comillas, seguimos mal en este escenario. De hecho, como ya les contaba, veo una contracción que está repercutiendo también en el mercado laboral para un sector que es muy dinámico, la creación de empleos, que es muy importante, también muy significativo. En el mercado nacional, bueno, están proyectando cerca de 155.000 empleos menos respecto al potencial que tiene este rubro, de acuerdo a los datos. Hay varios factores que están incidiendo en esto, fundamentalmente un sector inmobiliario que está muy complicado, con un stock de ventas que ha ido, con un índice de venta más bien que ha ido a la baja, un stock de viviendas, tanto casas como departamentos, que se está acumulando en un contexto además de altas tasas y de mayores restricciones también para la entrega de créditos hipotecarios, que son en definitiva los que mueven al sector inmobiliario. Entonces, y que están repercutiendo en este sector. De hecho, se ha visto ya un incremento bien importante en el número de empresas del rubro que han ido quebrando en los últimos años debido a un escenario mucho más complejo. Vamos a escuchar al presidente de la Cámara, Juan Armando Vicuña, se refirió a estas proyecciones. En líneas generales podemos decir que seguimos en la industria mal. O sea, nuestros números siguen cayendo, no hemos sido beneficiados con los aumentos de IMASEC, por lo tanto seguimos en una situación bastante difícil como industria. Y aquí quiero hacer un llamado, que lo que nosotros estamos proponiendo es trabajar en las cosas que son fáciles de salir, que tienen un acuerdo, y dejemos todo lo que es los impuestos al lado. Dado que hoy día, por lo menos en nuestra industria, en el país yo creo que también, pero especialmente en nuestra industria, hoy día no soportamos un aumento de los impuestos. Nosotros no estamos con capacidad para que se nos suban los impuestos, dado que la industria de la construcción está muy, muy debilitada. 8 de la mañana con 16 minutos. Enami sigue avanzando en su plan para entrar al negocio de la extracción y la producción de litio. Y en ese sentido, el último paso que ha dado obtuvo resultados bien interesantes. Hizo una convocatoria abierta a distintas empresas que quieran trabajar con Enami para poder acceder a tecnología precisamente de extracción directa de litio, con la que se va a desarrollar la producción posteriormente en aquellos salares en los que podrá operar la empresa estatal. Y 30 empresas llegaron a esta convocatoria abierta que había realizado la empresa nacional de minería para el proyecto Salares Alto Andinos. 30 empresas y consorcios que representan a 12 países que están interesados entonces en explorar fórmulas de trabajo conjunto con Enami. Una buena convocatoria, un reflejo también del interés que hay a nivel internacional por el desarrollo de esta industria acá en Chile. El proceso, que se había abierto a fines de febrero y se cerró el 20 de abril, finalmente recibió 30 interesados, y algunas de las empresas que participaron de esta convocatoria, donde se manifiesta solamente el interés por ingresar a trabajar con Enami, bueno, son de algunas de las líderes en la industria a nivel internacional. Río Tinto, por ejemplo, es una empresa anglo-australiana que tiene el segundo lugar en términos de capitalización bursátil en la industria minera, un gigante de la industria a nivel global. También destaca la francesa Eramet, una firma que cuenta con pertenencias precisamente en los salares que va a explotar Enami. Por otro lado, si es que revisamos los países que están interesados, hay 5 empresas de Estados Unidos, otras 3 de Canadá, Alemania y China, 2 de Corea del Sur, y destacan también, entre otras empresas que pueden ser más conocidas también, LG Energy Solutions, por ejemplo, Lilac Solutions, también está dentro de las postulantes, POSCO Holdings, Scorcia, Chile, Summit, Nanotech, empresa canadiense, entre otros. La señal fue bien valorada, por supuesto, por Iván Mlynarz, el vicepresidente ejecutivo. Dice que la gran cantidad de empresas revela el alto interés que consista en nuestro proyecto a nivel mundial y el interés por aportar con desarrollos tecnológicos con el menor impacto posible en el territorio, tal como lo plantea la Estrategia Nacional del Litio, dijo Iván Mlynarz en conversación con Diario Pulso.
Bien, 8:18, nos vamos a una pausa, ya volvemos, seguimos con Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta, 8:21 minutos, y vamos a profundizar en las últimas novedades respecto a Huachipato y al mercado del acero en general, después de la decisión que adoptó la Comisión Antidistorsiones, comunicada el sábado sobre el establecimiento de esta sobretasa a la importación de acero en bolas y barras desde China. Vamos a conversar del tema junto al académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, Nicolás Barrientos, está con nosotros. Gracias por el contacto, Nicolás. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Nicolás, bueno, hay varios aspectos interesantes de analizar de toda esta situación, pero nos gustaría enfocarnos en particular respecto a la decisión que adopta la Comisión Antidistorsiones. Uno de los temas que ha llamado la atención es el voto de minoría. La Fiscalía Nacional Económica y el Banco Central, a través de sus representantes en la instancia, no estaban de acuerdo con la idea de establecer una sobretasa. ¿Qué significa eso? ¿Qué señal se da cuando uno hace una lectura de quiénes votaron y cómo lo hicieron? A ver, lo conversamos creo anteriormente. En la primera decisión de aplicar salvaguarda, el representante de la Comisión representante de la Fiscalía Nacional Económica y presidente de la Comisión votó en contra. Asimismo, al mismo tiempo, los representantes del Banco Central hicieron lo mismo. Sí. Y todos los representantes de entidades de gobierno votaron a favor, ¿ya? Eso fue al principio, en la primera salvaguarda, en la primera decisión sobre salvaguarda. Y en la argumentación que se explica en el acta 437 de la Comisión, todavía no se publica la nueva, pero seguramente saldrá en los próximos días. No creo que haya habido un cambio en el escenario. Es que no estaba, por un lado, toda la información disponible para determinar que hubieran distorsiones relevantes en este mercado. Eso es por un lado. Y por otro lado, que para poder decretar acciones de protección del mercado propio y que involucren sanciones a industrias en otros países, es necesario igualar, en términos de los principios generales de contabilidad aceptados, el costo de la cadena de valor. Es decir, el costo de lo que significa producir acero chino en ese lugar y el precio al que se vende. Y por lo tanto poder demostrar o no que el precio está bajo el precio de mercado o bajo el precio de los costos. Ajá. Bajo los costos, lo que sería competencia leal. Eso no fue la Comisión capaz de demostrar. Por lo tanto, los representantes técnicos votaron en contra. Sí, Nicolás, o sea, en la práctica no estaban los antecedentes suficientes como para demostrar la tesis que estaban alegando Huachipato y Molycop. Eso es lo que resuelven los votos de minoría. No estaban los antecedentes suficientes en fondo y forma. Es decir, no estaban todos y tampoco estaban en el formato que la OCDE exige para este tipo de sanciones. Digamos, aquí esto no es una decisión unilateral. Cuando uno pertenece a un organismo internacional, cede cierta soberanía, ¿no? Sí. En sus decisiones. Y así lo hacen el resto de los países de la OCDE. Ajá. El dato es bien relevante porque, aunque pueda parecer una discusión técnica, tiene que ver también con cuál fue el criterio que se utilizó entonces para aplicar esta sobretasa, porque aplicar una sobretasa no es un asunto liviano, tiene consecuencias, es una señal bien clara que se da también de un país a otro. En ese sentido, ¿cómo evalúas el que existiera este pronunciamiento, además de parte de los representantes técnicos? ¿Qué significa eso entonces? ¿Cómo está deliberando al final la comisión? A ver, la comisión tiene una estructura legal clara, digamos, que podría revisarse en el futuro, pero hoy día es una estructura clara determinada. Y el Ejecutivo tiene la mayoría de sus representantes en la comisión y por lo tanto tiene el poder de tomar la decisión en un sentido o en otro. Ahora, no habiendo visto todavía la argumentación que dan, tampoco voy a entrar en profundidad sobre el asunto. Ahora, es delicada decisión en cuanto a que se podría generar el efecto contrario. Es decir, Chile podría generar un mercado monopólico en el caso de las barras de acero. Hay que recordar que Huachipato es la única empresa que produce esas barras, ¿no? Y un duopolio, es decir, solamente dos empresas produciendo un servicio o vendiendo un bien, que son las bolas de acero, es decir, Molycop y Huachipato. La salvaguarda lo que hace es generar un mercado distorsionado, ¿ya? En donde no lo hay. Se supone que el Estado actúa frente a fallas de mercado, es decir, cuando hay asimetrías de información,
fallos en la competencia y otras fallas de bienes públicos y otras fallas de mercado. Por otro lado, se aducen, es solamente lo que escuchaba en declaraciones, lo dejo muy claro, razones de índole estratégico, pero se supone que el pensamiento estratégico, las definiciones estratégicas para un país o para una organización son de largo plazo. Sin embargo, estas salvaguardas son de 6 meses, provisorias. No veo... Claro, no solucionan el problema de fondo a largo plazo, ¿no? No veo la característica estratégica, ¿no? El índole estratégico. Podría ser, a lo mejor es legítimo que un país lo determinara, Estados Unidos lo declaró y anunció sanciones. Y adujo el mismo argumento. Ojo. Nicolás, y en ese sentido, ¿cuál es el gran desafío que tiene CAP ahora? Logra una ventana de tiempo por lo menos hasta septiembre. Eventualmente estas sobretasas se pueden extender, pero por lo menos hasta septiembre ya para ir diseñando un plan distinto, que me imagino que lo están trabajando desde antes. De hecho, el ministro Grau hablaba con una mirada, una visión de largo plazo que se requiere para enfrentar la situación de la empresa. ¿Qué desafío tiene entonces CAP en ese sentido para su sobrevivencia? O sea, para la sobrevivencia de Huachipato, perdón. Sí, no, disculpen usted. A ver, el ministro Grau tiene razón, es decir, que CAP necesita un plan, ¿no? Un plan estratégico. ¿Sí? Ahora, hay dos cosas. Por un lado, se han aplicado salvaguardas en años anteriores ya, y además la utilización de capacidad productiva de Molicop y Huachipato, porque obviamente aquí está Molicop y Huachipato, no hay que olvidar eso, son dos empresas privadas, ha disminuido en los últimos años. En 2022 disminuyó 7,2 puntos porcentuales y 8,1 puntos porcentuales, menos que en 2014, eso de acuerdo a la información que le entregaron a la Comisión de Antidistorsiones, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, se hace difícil entender que alguien pueda crear un plan estratégico con condiciones de información de estabilidad a 6 meses, ¿no? O sea, digo, esto es una situación compleja para ejecutivos, directivos de la alta administración que de las compañías que van a diseñar planes que deberían ser a 2, 3, 4, 5 años plazo. O sea, ¿no? Los planes estratégicos no duran 6 meses, ¿no? Un plan táctico podría durar 6 meses a nivel empresarial. Un plan estratégico debería durar al menos 5 años. Y si la salvaguarda sabemos que Huachipato pierde y Molicop también pierden, al menos en torno a $1 millón al día, ¿no? Entonces, habría que generar algún sistema de ajuste. Yo no me atrevo a decir en qué lugar tienen que hacer el ajuste, eso sería demasiado ostentoso, pero debería hacerse un plan de ajuste para reducir los costos, de manera que si es que se aplicaran salvaguardas, o sin salvaguarda incluso, la empresa pudiera competir. Ahora, desde una perspectiva estratégica, no a 6 meses, a 5 años, a 3, a 4, a 5 o a 10 años, a largo plazo, como indica la palabra. Y asumiendo, eso es bien importante, eventuales cambios que pudieran ocurrir en el entorno. Las empresas están expuestas a cambios en el entorno y por lo tanto tienen que asumirse posibilidades, escenarios negativos, ¿no? Escenarios pesimistas, optimistas y realistas. Bueno, para ese diseño de plan estratégico, a lo que usted llama una planificación, que es un plan estratégico, eso debe ser, donde se deben modificar muchas cosas, tanto en el proceso productivo, me imagino, como en el cálculo de los costos, no se tiene la certeza suficiente. Ahora, eso no significa que sea imposible, ¿ah? No significa que sea imposible. De hecho, nosotros en la administración enseñamos precisamente eso, a que en condiciones de alta incertidumbre los administradores o administradoras puedan tomar decisiones en contextos de alta volatilidad. Nicolás, lo último, de todas maneras, ¿será posible que CAP pueda revertir los resultados negativos que tenía en Huachipato en el corto plazo? Antes, por ejemplo, de que se evalúe una extensión de esta sobretasa, o es difícil? Mire, yo espero que sí. La verdad, espero que sí, porque de acuerdo a un estudio que elaboró el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, esto afecta a 1.090 pymes, 700 chilenas, 350 son de la propia región del Biobío, representa el 10% solo su patente del presupuesto municipal, y el impacto económico es del 3% del PIB regional, la actividad de Huachipato. Lo reconozco, o sea, lo veo de esa manera, si usted me lo pregunta desde una perspectiva positiva. Ahora, es difícil entendiendo que
desde el año 2008 a 2009, estos son declaraciones de los propios dirigentes sindicales que tienen toda la información, la empresa ha venido perdiendo, ha sostenido pérdidas. Sí, claro. El año 2013 la empresa perdió 117 millones, ¿ya? Aduciendo la sobreproducción china, solo obtuvieron ganancias en 2015 y en 2021, este último año, producto de la paralización de la fábrica de acero por el COVID, ¿no? Y luego en 2023 se volvieron a perder 386 millones de dólares. Es un escenario complejo para diseñar un plan de ajuste, pero no es posible, ¿no? Bien. Quizás haciendo un proceso de reingeniería y reevaluando costos, ajustando otros costos, reevaluando el modelo de compañía. A lo mejor es necesario un proceso de cambio organizacional total, ¿no? Implica reingeniería en varios procesos y gastos, ¿no? Y eso es lo que veremos en los próximos meses, ¿no? Que es el desafío de CAP para ver si es que es posible proyectar a largo plazo a Huachipato precisamente. Nicolás, gracias por... Legalmente no hay ninguna exigencia, pero la economía, pero la actualidad económica se lo impone, digamos. Sin duda. O cambia o esto no tiene mucho futuro. Y esperemos que el cambio sea para mejor y no afecte a otras industrias. Nicolás, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. No, gracias a usted, muy amable por la invitación. 8:32, así cerramos Agenda Económica, gracias por acompañarnos. Pronto partimos Noticias Express aquí en CNN Chile. Que tengan un buen día.